Y bueno, pasamos, si queréis, al siguiente epígrafe, que es la jurisdicción... Uy, un momentito, que admito a una compañera. La jurisdicción, jueces y magistrados. Vale, pues entonces hemos visto ya un poco la regulación constitucional, el título sexto de la Constitución. Hemos visto que se establece un órgano de autogobierno del tercer poder del Estado, al lado del Consejo, su nombramiento, los problemas que conlleva su nombramiento, vocales de un turno y de otro, del turno judicial, del turno de juristas. Y ahora vamos a ver, si queréis, ya la jurisdicción propiamente dicho, en orden a los jueces y magistrados. Bueno, aquí esto es muy sencillito e iré mucho más rápido, lógicamente. Tendríamos básicamente dos organizaciones: la organización jurisdiccional propiamente dicha y la organización gubernativa que he apuntado. En la organización jurisdiccional, pues esto es muy fácil, Tribunal Supremo con 5 salas: sala de lo civil, de lo penal, de lo contencioso, de lo social y de lo militar. Se puede llamar también sala primera o de lo civil, sala segunda o de lo penal, sala tercera o de lo contencioso, etcétera, sala quinta o de lo militar. La Audiencia Nacional, que tiene 4 salas: penal, social, contencioso administrativo y sala de apelación. Aquí ya se designan por su nombre, no por su ordinal. Aquí ya no se dice sala primera de la Audiencia Nacional, no. Si uno dice sala primera del Tribunal Supremo, todo el mundo sabe que es la sala civil. Pero la Audiencia Nacional o los TSJs hay que designarlas por su nombre, ¿no? Los TSJs también 3 salas: civil y penal, contencioso administrativo y social. Y las audiencias provinciales, que no tienen salas, tienen secciones, se dividen en secciones. Es verdad que muchas veces se utiliza la palabra sala referida a las audiencias provinciales, pero se está refiriendo a sala de justicia, no a sala como las que estamos viendo en el resto de tribunales. La sala, pues, acuerda, sala de justicia, sección tercera, sección quinta de la audiencia provincial. Y ya lo que he comentado antes también, juzgados de ámbito provincial, juzgados de ámbito partido judicial, es muy sencillo. De ámbito partido judicial son, primera instancia, instrucción y violencia sobre la mujer, y de paz, que son ámbito municipal. Todos los demás son de ámbito provincial: contencioso administrativo, social, penal, menores, vigilancia penitenciaria, mercantil, si se me olvida alguno. ¿Vale? Pues esto sería la organización, que yo creo que esto pues no tiene mucho que decir. Esto yo creo que ya lo hemos visto. Y tendríamos una segunda organización, que sería la organización gubernativa. La organización gubernativa, ya la he comentado, en la cúspide tendríamos al Consejo General del Poder Judicial y después, al mismo nivel, las salas de gobierno de los 3 tribunales que tiene sala de gobierno, que serían el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los TSJs. La Audiencia Provincial no tiene sala de gobierno. Y si queréis, un poco más abajo, ya en un escalón ahora sí inferior, pues tendríamos a los jueces decanos. ¿Vale? Por ejemplo, si el juez decano de Alicante dicta un acuerdo en el ejercicio de sus competencias, este puede ser recurrido. De modo general, sí. ¿Ante quién? Ante la sala de gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana. Vamos a suponer que este acuerdo es recurrible en vía administrativa. ¿Ante quién? Ante el Consejo General del Poder Judicial. Lógicamente, aquí ya no hay más vías administrativas y, si queremos recurrir, tendríamos que ir a la sala tercera del Tribunal Supremo. Bueno, yo creo que esto no tiene mucho más. Jurisdicciones especiales, bueno, pues evidentemente ya los hemos comentado: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y los tribunales, digamos, consuetudinarios. También tribunales supranacionales, como acabamos de estudiar, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Poder Judicial y comunidades autónomas. Recordad que, digamos, la gestión, o sea, bueno, los TSJs culminarían, digamos, el Poder Judicial en las comunidades autónomas. Sin embargo, el artículo 149 de la Constitución establece como, digamos, competencia estatal la Administración de Justicia, de tal forma que los jueces, magistrados y fiscales, digamos, pertenecen, digamos, al Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano estatal.
No pueden ser transferidos a las comunidades autónomas. El resto de personal, sí. Médicos forenses, gestores, tramitadores, auxilio. Pueden ser y están transferidos a algunas comunidades autónomas, no a todos. El caso de los letrados de la Administración de Justicia es diferente. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dice que sí pueden ser transferidos a las comunidades autónomas, si bien el legislador optó por no transferirlos y son un cuerpo nacional que depende del Ministerio de Justicia. ¿Podrían ser transferidos los letrados? La respuesta debe ser sí. ¿Están transferidos? La respuesta es no. Los médicos forenses, sí. Los demás también. En algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Comunidad Valenciana. En Murcia, no. No hay mucho más que decir de aquí. Planta de demarcación judicial, lo leemos. Esto ya, digamos que tiene menos enjundia. Y los diferentes órganos jurisdiccionales también es una cuestión en la que no me voy a parar porque los vamos a estudiar en la parte procesal del programa con mucho detenimiento. Orden civil, orden penal, orden contencioso y orden social. Y aquí sí que, aunque vamos un poco pegados de tiempo, sí me voy a parar en los conflictos de jurisdicción y los conflictos y cuestiones de competencia. Hemos dicho que la jurisdicción es única, con 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso y social. Entonces, ¿puede producirse un conflicto de jurisdicción entre los órganos de la jurisdicción ordinaria y la administración? Sí. Sobre todo en contencioso administrativo. ¿Esto corresponde a resolverlo a la administración? ¿Esto corresponde a resolverlo a la jurisdicción? ¿Quién resolvería esta cuestión? Bueno, pues un órgano colegiado, llamado comúnmente Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, pero la ley le dice órgano colegiado, y que estará constituido por el presidente del Tribunal Supremo, lo presidirá con voto de calidad, y por 5 vocales, de los que 2 serán magistrados de la Sala o Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno, y los otros 3 serán consejeros permanentes de Estado, actuando como secretario el que lo sea de gobierno. Entonces, este órgano colegiado es el que resuelve aquellos conflictos que se puedan producir entre la jurisdicción y la administración. Jurisdicción ordinaria, claro está. Y luego tendríamos también los conflictos de jurisdicción entre órganos jurisdiccionales ordinarios de la jurisdicción ordinaria y órganos de la jurisdicción militar. Aquí entonces lo resolverá el denominado Sala de Conflictos de Jurisdicción, compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, que la presidirá con voto de calidad, y 2 magistrados de la Sala del Tribunal Supremo del orden jurisdiccional en conflicto y 2 magistrados de la Sala militar. Se produce, por tanto, un conflicto entre la jurisdicción ordinaria y un conflicto entre la jurisdicción militar. ¿Quién resuelve esta sala de conflictos? Presidida por el presidente del Tribunal Supremo con voto de calidad, y 2 magistrados del orden en conflicto, de modo general es el penal, y 2 magistrados de la sala de lo militar del Tribunal Supremo, sala quinta. Si alguien no comprende esto o le interesa que ponga un ejemplo, el próximo día a primera hora pongo ejemplos de estas cuestiones. Ahora no nos da demasiado tiempo. Y luego ya tendríamos los conflictos de competencia. Los conflictos de competencia se producen ya dentro de la jurisdicción ordinaria. Dentro de la jurisdicción ordinaria, entre 2 órdenes jurisdiccionales, por ejemplo, el civil y el contencioso administrativo, el civil y el social, nunca con el orden jurisdiccional penal. El orden jurisdiccional penal es preferente, por tanto, no se puede producir un conflicto de competencia entre el orden civil y el orden penal. Sería competente siempre el orden penal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Conflictos de competencia y cuestiones de competencia. Seguimos bajando. Las cuestiones de competencia se producen dentro de un concreto orden jurisdiccional. Por ejemplo, el civil. Por ejemplo, el penal. Por ejemplo, el contencioso. Por ejemplo, el social. Y hay que tener en cuenta que tienen que producirse entre órganos de la misma categoría. Dicho de otro modo, no se puede producir
un conflicto no, una cuestión de competencia entre un juzgado de primera instancia y la audiencia provincial. La audiencia provincial atraería la competencia y resolvería quién corresponde. Entonces tendría que ser una cuestión de competencia entre un juzgado de primera instancia, por ejemplo, de Alicante, y un juzgado de primera instancia, por ejemplo, de Benidorm, que resolvería la audiencia provincial, el superior común. Imaginémonos una cuestión de competencia entre un juzgado de primera instancia de Alicante y otro de Castellón. Resolvería el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal. Imaginémonos una cuestión de competencia entre un juzgado de primera instancia de Alicante y un juzgado de primera instancia de Albacete. Resolvería, por tanto, la Sala Primera del Tribunal Supremo. Que nadie piense aquí en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un tribunal que tiene sus propias competencias, pero, por ejemplo, en civil no tiene salas de lo civil. Incluso en penal o en contencioso administrativo tampoco resolvería la Audiencia Nacional. Entonces, esto desde mi punto de vista es importante. Los conflictos de jurisdicción, los conflictos de competencia y las cuestiones de competencia. Hemos de saber quién resuelve cada uno de ellos y hemos de saber también en qué consisten, lógicamente.